Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día empezamos unos minutitos más tarde, porque a mí me costó llegar acá al lugar de la clase, ¿cierto? Pero ya estamos reunidos. ¿Ya? Un saludo, ¿cierto? Para Andrés y un saludo para Carlos Carrión, que en este momento están conectados, ¿cierto? Con nosotros. Eh, Hoy día seguimos viendo o hablando acerca de técnicas de conducción y vamos a empezar a hablar de conducción en grupo de motocicleta. Esto, ¿cierto? Es muy importante. ¿Por qué? Hola, hola Carlito, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque cuando somos novatos, ¿cierto? Muchas veces tenemos las ganas, las intenciones de juntarnos con más motociclistas y salir a rodar, ¿ya? Y pasa mucho que se forman muchos grupos de motociclistas y son todos novatos, ¿ya? Entonces ahí aumentan también las posibilidades de poder tener algún tipo de accidente. Por lo mismo, ¿cierto? Se dedica una sección especial a este tema, ¿ya? A la conducción en grupo de motocicletas. Dice, se deberá nombrar a un líder o un jefe, en definitiva un líder, que será el responsable de guiar al resto del grupo. Su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? Súper importante el tema del líder, ¿ya? Obviamente no me va a mandar a hacer algo que yo no quiero hacer, ¿cierto? No es un jefe, no es un patrón, pero sí un líder que guía al grupo por las mejores decisiones, ¿cierto? Y por el mejor camino, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué características debería tener ese líder? ¿Debería ser el que tiene la mejor moto? ¿O debería ser el que anda más rápido? ¿O debería ser el que sabe levantar ruedas? Por supuesto que no, ¿cierto? Debe ser una persona, ¿cierto? Que tenga experiencia en el mundo del motociclismo y que esa experiencia, ¿cierto?, esté bien utilizada, bien aplicada a su comportamiento. Eso es la idea, que sea una persona relativamente cuerda, por decirlo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma va a tomar buenas decisiones para el resto del grupo, ¿ya? Entonces dice que eh, cuando tenemos un grupo de motocicletas debemos designar un líder, ya idealmente que el líder tenga experiencia, ¿cierto? Y sea una persona idónea. Ahora, el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la motocicleta más lenta o al motociclista más lento. En ese tema, ¿cierto? Muchas veces las convocatorias para paseos, para salir a rutear, a veces hay límite de cilindrada. Ya, por ejemplo, dicen paseo a tal parte, motos de 600 hacia arriba. Ya, normalmente eso significa que el ritmo de esa caravana o el ritmo de ese paseo va a ser relativamente rápido. Ya, y por ende, si uno tiene una moto 150 o 200 no va a poder seguir el ritmo. Ya, y en ese aspecto muchas veces las personas que no califican, digamos, en ese rango se sienten ofendidas, ¿cierto? Se sienten agraviadas. Pero les invito a que no sea así. ¿Por qué? Porque claramente, ¿cierto? No es algo en mala onda, sino que es algo para que pueda resultar bien ese tipo de paseo, por ejemplo. ¿Ya? Y si nosotros tenemos una moto más pequeña, ¿cierto? Nos tenemos que juntar con otras motos que sean relativamente de las mismas prestaciones o prestaciones similares, ¿cierto? A las de nuestra moto para que el grupo pueda ir o circular de forma fluida y relativamente homogénea. Después dice que en lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada.
¿ya? Cada vez que podamos cargar combustible, carguemos, ¿ya? Es muy importante, en un caso extremo, ¿cierto?, disponer de combustible. Nos puede servir para distintas cosas, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Una vez, no es un ejemplo de moto, ¿ya? Pero es algo que tiene que ver con tener siempre la mayor carga de combustible disponible. En una oportunidad fuimos a rescatar, ¿cierto?, en una camioneta 4x4, otra camioneta que estaba en la cordillera, y salimos un poco, no un poco, salimos muy mal equipados, ¿cierto? Eh, Pensando en las condiciones que habían acá en Santiago, cuando íbamos llegando cada vez más arriba, porque estaba muy arriba, estaba cerca de Baños Morales, creo, Baños Colina arriba, muy arriba, nos dimos cuenta que había mucha nieve, ¿ya? Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos poco combustible. Si bien es cierto, teníamos combustible para ir y para bajar, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos quedado, por ejemplo, en Pana, ¿cierto? Ahí en la cordillera. Yo pensaba, ni siquiera tenemos combustible como para tener el vehículo funcionando por muchas horas y tener calefacción, por ejemplo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, siempre es recomendable que la moto tenga combustible, ¿ya? En una oportunidad también lo pasé súper mal. Yo le he contado que tuve una R15 harto tiempo, como, bueno, no tanto tiempo, como 2 años, pero anduve harto en esa moto. Inclusive una vez fue a La Serena en esa moto, con la que ahora es mi esposa, ¿cierto? Y en un momento no cargué combustible y después no había una bomba en muchísimos kilómetros y anduve mucho rato con la reserva y pasé mucho susto, ¿ya? Gracias a Dios alcancé a llegar a la próxima bomba, pero yo creo que con el olor, ¿ya? No le doy a nadie esa sensación de quedar en pana en cualquier momento, que a lo mejor no es algo tan grave, ¿cierto? Pero te retrasa el viaje, te retrasa muchas cosas y si no tienes suerte que alguien te ayude, quizás hasta qué hora puedes estar ahí detenido, ¿ya? Entonces es súper importante que si vamos a salir a rutear, a pasear, ¿cierto? Carguemos el combustible apenas tengamos oportunidad. Si gastamos la mitad del estanque ya y podemos cargar de nuevo para dejarlo lleno, carguemos de nuevo. Sobre todo que las motos, las capacidades en plata, ¿cierto? Que le entre a una moto normalmente no es tanto, ¿ya? El objetivo más importante del líder, ¿cierto? Es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo, ¿ya? En la palabra autonomía, ¿ya? Por si acaso, es la cantidad de kilómetros que puede circular un vehículo sin volver a cargar combustible antes de quedarse en paro, ¿ya? Eso es la autonomía, por si acaso, si a alguien no le quedó claro anteriormente. Entonces, recordemos que el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda, ¿ya? Suena, suena un poco anecdótico decir que nadie se pierda, ¿ya? ¿Cómo se va a perder alguien en este tiempo, cierto? La verdad es que no es tan así, porque cuando salimos a rutear, muchas veces vamos por caminos alternativos y por caminos poco transitados. Y a veces basta con meterse en una entrada y no saber por dónde volver a salir. Ya a mí me pasó y me pasó acá en el noviciado, también me pasó en un auto. En un momento yo iba a ver fui a ver a mi hermano a una competencia que estaba corriendo, a la Copa del Rey, no sé si la conocen. Y yo iba medio atrasado, entonces me metí mal en una parte y era como ¿cómo explicarlo? Era como un hoyo, era como que uno entraba a una parcela y era un hoyo, ya era como que estaba en profundidad la parcela. Y había muchos caminos adentro de la parcela, yo me metí mal, por supuesto, ya, me pasé de donde era, por decirlo así. Ya, pues la cosa es que empezamos a seguir los caminos, ¿cierto? Que habían por dentro, eran como muchos caminos para todos lados. Y llegó un momento que quería salir y devolverme y no encontraba la salida por ningún lado. Y debo haber estado perdido como 1 hora
en ese espacio. No había señal de celular y no había nadie a quien preguntarle, ¿ya? Y eso que estaba acá en la región metropolitana y que llevo años manejando, ¿ya? Y esto debe haber pasado hace unos 6 años más o menos, una cosa así, ¿ya? Entonces a eso voy. Eh, no es tan difícil perderse. La verdad que es más fácil de lo que pensamos. Y cuando nos pasa, puede llegar a ser muy complicado. O sea, ya que no podamos salir de alguna parte en una hora, como les digo yo, que a mí me pasó, eh, ya es complicado porque te sientes vulnerable, te cambia el estado de ánimo, realmente lo pasas mal, ¿ya? Porque uno dice, pero ¿cómo algo tan simple me está ganando y no puedo salir y no puedo salir? Te sientes atrapado, etc. Entonces eso también puede pasar cuando nosotros salimos a pasear en moto, porque recuerden que a veces, no sé, por ejemplo, vamos a un río, ¿cierto? eh, no sé, lejos de Santiago, pongámosle 200 kilómetros, vamos a un río y nos falta el motorista que quiere explorar más allá, ¿ya? La idea es que si alguien quiere ir más allá, por lo menos vaya con un compañero más, por ejemplo, ¿ya? Y que idealmente, ojalá el grupo nunca se separara, ¿ya? Pero es importante, importantísimo entender que sí nos podemos perder. Y obviamente debe preocuparse el grupo y el líder, asegurarse de que nadie haya quedado en el camino. Por ejemplo, que haya empezado a perder velocidad y que nadie se haya dado cuenta de que eso estaba pasando. Para eso, normalmente en los grupos, aparte de un líder, hay una especie de segundo líder, por decirlo así, o de una mano derecha del líder, como le quieran llamar. El líder va adelante y la mano derecha va al final del grupo. ¿Qué va haciendo? Va asegurándose de que nadie se pierda, de que nadie quede en el camino, ¿ya? Entonces, otra cosa importante que deben tener este líder, ¿cierto? Y esta persona que cierra el grupo, eh, es que no importa que la moto no sea la mejor, pero por lo menos que sea confiable y ojalá que sea relativamente rápida, ¿ya? Para poder reaccionar un poco más rápido en algún caso de emergencia, etcétera, ¿ya? Pero lo principal es que sea una moto confiable, una moto que prácticamente no quede en pana, ¿ya? Que tengamos una relativa seguridad de que la moto no va a fallar. Entonces dice, dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder a sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. ¿Cómo circular en grupo? Una vez que el grupo está en movimiento en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. ¿De qué se trata esa parte? Se trata de que si yo voy con un grupo a mi espalda y, por ejemplo, veo que que el verde va a cambiar a rojo pronto, no paso, sino que me detengo, aunque esté en verde, ¿cierto? Suavemente, tomando las precauciones del caso, y espero a que venga el otro verde completo para que en un verde pueda pasar todo el equipo, todo el grupo, ¿ya? Entonces, después dice que en carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular, ¿ya? ¿Cómo se circula en grupo? Nunca uno atrás del otro y nunca uno al lado del otro, ¿ya? Tiene que ser lo contrario de esas dos cosas, ocupando solo una pista. Si es que hay más de una pista en un mismo sentido, debemos ocupar una sola y dejar la otra disponible para el normal tránsito, ¿ya? Esto sería que vayan las dos motos una al lado de la otra. Esto sería que vayan las motos una atrás de la otra. No, ninguna de esas es buena. ¿Cuál es buena? Que vayan las motos en zigzag. Esta por acá y esta por acá. Cosa de que si esta frena, tiene este espacio para frenar y esta para moverse. Y cosa de que esta, si necesita cualquier cosa, puede también ocupar este espacio y lo mismo para atrás. En cambio, si van así, esta frena y esta la choca, ¿ya?
Entonces, es mucho, mucho ojo con ese tema. Es una de las cosas más importantes entender que debemos circular en zigzag y no en paralelo y no uno atrás del otro. ¿Ya? Ya, entonces dice que está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario. ¿Ya? Tampoco, si usted va así, ¿cierto? Y esta moto necesita esquivar un obstáculo, le va a pegar a la que está al lado. Por eso no pueden ir tampoco en paralelo. Si vamos así y tenemos bastante distancia, no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa? Que si son muchas motos, la cola es muy larga, ¿ya? Entonces va a costar mucho que el grupo se mantenga cohesionado en circulación. Es por eso que vamos a circular de esta forma. Ya, dice, el líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular de forma alterna, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. De esta forma, se dispone de más espacio para realizar maniobras sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. El adelantamiento. Recuerden que aquí estamos hablando de adelantamiento, pero en grupos de motocicletas. ¿Ya? Es por eso que muchas veces encontramos, es como que pareciera que el mismo tema está escrito varias veces, ¿ya? Pero normalmente está en distintos contextos, ¿ya? El adelantamiento dice, el líder debe programar los adelantamientos para que, en la medida de lo posible, todos puedan hacerlo sin que otros autos o camiones queden intercalados en el grupo, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que idealmente esperemos el momento, ¿cierto?, de una recta en donde todos podamos adelantar sucesivamente, no al mismo tiempo, son dos cosas distintas, porque si adelantamos al mismo tiempo, vamos a chocar entre todos. Pero sí sucesivamente, adelanta uno, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro, y así, y que no se corte ese hilo, ¿ya? En el caso de que no se pueda, ¿cierto? Hay que adelantar sucesivamente, pero a medida que se va pudiendo. Adelantan dos, si viene un auto de frente, por ejemplo, dejamos de adelantar, esperamos que se vuelva a generar de nuevo la opción y nos volvemos, ¿cierto?, a poner en ese espacio. Ya, entonces después dice que cuando, eso estaba pensando, tratando de sacar de mi mente, pero se me olvidó. Con respecto, ¿cierto?, a los adelantamientos en grupo, realizamos adelantamientos para adelantar a alguien que no es del grupo. No nos adelantamos entre nosotros, ¿ya? Menos puede haber un cambio de posición, pero lo ideal es que no vaya pasando a cada rato, ¿ya? Pero nunca debemos hacerlo mientras adelantamos a otro vehículo. Es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, cuando adelanten a un vehículo, deben quedar en la misma posición. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, por ejemplo. ¿Ya? No pueden cambiar de posición a la vez que van adelantando. ¿Ya? Eso es muy importante. Uno a la vez y de forma sucesiva. Entonces dice, cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña que nos gustan mucho los motociclistas, se debe adelantar ordenadamente, respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo
y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables. La importancia de la mirada. Al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Paradas programadas. Los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. Eso normalmente se hace en una reunión anterior al paseo. ¿Ya? Normalmente uno se junta en cierto punto, se hace una reunión general, se dan las instrucciones y se sale a la ruta. ¿Ya? En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información. Si a algún integrante del grupo les surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero o compañera que le asista. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso de que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Nunca se deja a nadie solo. Es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada, ¿ya? Esto es un poquito relativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay harto espacio de berma o harto espacio lateral, ¿cierto? No hay tanto problema en que el grupo vaya deteniéndose, ¿ya? Obviamente con la distancia y la cautela necesaria. Pero si no hay espacio de berma, o si es muy poco, muy acotado, ahí no va a convenir que se detengan todos. ¿Por qué? Porque podría generar más de un accidente. Colocación, dice. Por fin lo leí bien. Porque, no sé, ¿te acuerdas, Carlos? Yo voy a conversar con un alumno que se conecta siempre un poquito, ya por si acaso, por si no entienden cuando le habla a Carlos. Yo le respondo, él me escribe, bueno, todos me pueden escribir por mensaje, pero Carlos me escribe normalmente más que todo, entonces por eso le pregunto a él. ¿Te acuerdas, Carlos, que en esta parte siempre digo colación y es colocación, o no? ¿Te ha tocado clases conmigo en esta parte, no? Ya. Después de esta colación que le decía antes, me costó como 100 clases poder decir colocación en la primera. Colocación, ¿ya? Dice, el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en grupos de cabeza. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante este punto? Porque si tenemos un grupo, nos debemos nutrir los unos a los otros, ¿ya? Entonces es importante que los conductores más lentos y los conductores eh, que tengan motocicletas más lentas y que tengan menos experiencia, ya independiente de la motocicleta que tengan, vayan en los grupos de cabeza. ¿Para qué? Para que los que tienen más experiencia los vayan mirando desde atrás y vayan viendo los errores que tienen, ¿ya? La idea es corregir con cariño, ¿ya? Aunque suene medio raro, ¿ya? Corregir con cariño, corregir con respeto para que podamos realmente generar un conocimiento, generar una mejor experiencia en estas personas que están entrando a este mundo. Porque si corregimos de mala forma, normalmente va a ser peor, ¿ya? Entonces es muy importante que tratemos, ¿cierto?, a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Y de esa forma, ¿cierto?, les podemos explicar, oye, se te quedó prendido el intermitente, oye, frenaste de golpe en cierta parte, tienes que hacerlo más suave, o guardaste poco espacio, etc. ¿Ya? Importante que los conductores con más experiencia puedan mirar a los con menos experiencia y nutrirlos de esos conocimientos.
Luego dice que si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección, sin tiempo para todo el grupo, ya, de nuevo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Señalar con el intermitente, ¿cierto? Si tuviera que hacerlo inesperadamente en un cruce o intersección sin tiempo para que todo el grupo gire con seguridad, debe seguir hasta que se encuentre una intersección en la que todo el grupo pueda hacerlo. Es decir, se le olvidó doblar a la derecha en cierta parte y se acordó de último momento, ya no puede doblar. Tiene que seguir, doblar más allá y darse la vuelta un poco más larga, pero de tal forma que sea más segura, ¿ya? Dice, las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacen esto, van así, levantan la mano y la empuñan, igual que los soldados, ¿cierto? Significa detenerse, ¿ya? Entonces, pero todo eso debo decírselo al grupo. En la misma reunión, si tengo motoristas nuevos, ¿cierto? Que no manejan este lenguaje, se necesita, ¿cierto? Información. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la señal, todos entiendan y tengamos una muy buena comunicación a través también de señales. Ya, entonces dice que las señales manuales que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente y después repetidas por los demás. Estas deben ser sencillas, fáciles de aprender y debe existir el menos número posible de ellas. Las señales las pueden hacer tanto el conductor como el pasajero, siempre que sean establecidas por el grupo. Siempre que sean establecidas por el grupo. Y ahora vamos a hablar un poquito de condiciones climáticas adversas, ¿ya? ¿Qué pasa con las condiciones climáticas adversas? Pasa que ojalá no andemos en moto en esas condiciones. La gente que es del sur, Carlos, por ejemplo, puede ser que se vea obligado a tener que rodar, ¿cierto? Con más lluvia, con más humedad muchas veces, ¿cierto? Pero de igual forma, yo siempre voy a recomendar que si es posible utilizar otro medio de transporte cuando hay condiciones climáticas adversas, lo consideren como una opción, ¿ya? O como la mejor opción. ¿Por qué? Porque la motocicleta en condiciones normales e ideales es peligrosa. Imagínense cuando hay agua, nieve, hielo, etc. ¿Cierto? Entonces, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en general en la conducción. Menor brusquedad en general en la conducción. La oscuridad. La oscuridad nos va a afectar siempre. Es muy raro que alguien maneje solo de día. Aunque hay personas que tienen licencia solo para manejar de día. Si usted me está escuchando y es una de esas personas, respete esa restricción, porque por algo te dieron licencia solo diurna, ¿ya?
y no se la quitaron totalmente. Entonces, yo creo que cuando uno tiene ese tipo de restricción debe respetarla para cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Dice, la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente a los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Los humanos somos de fácil encandilamiento, ¿ya? Los humanos somos de fácil encandilamiento. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos extremar siempre las precauciones. Y aquí un consejo, ¿ya? Por favor, un consejo y les voy a pedir un favor también. No usen luces que no son reglamentarias y menos pongan luces que sean demasiado potentes, ¿ya? Las luces que son demasiado potentes afectan, ¿cierto?, la visión de los demás. A lo mejor yo veo bien, pero ¿y si el de al lado o el que viene de frente no puede ver nada? Puedo producir un accidente para él o para mí. Entonces debemos tener conciencia, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo y tratar de evitar este tipo de conductas que pueden provocar inclusive la muerte de otras personas, o la misma mía inclusive, ¿ya? Entonces siempre tratemos de evitar usar luces que sean demasiado potentes, que puedan encandilar al resto. Muchas veces existen los casos también de las ampolletas que vienen con una especie de protección, la ampolleta de xenón lo traían, por ejemplo, para que la ampolleta alumbre, digamos, más al piso. ¿Y qué pasaba? La gente le sacaba esa protección para que brillaran más todavía, ¿ya? No es necesario y es peligroso. Entonces, por favor, les quiero pedir siempre que tanto en motocicletas como en autos o camiones, lo que sea que vayan a manejar, no usen luces que puedan dañar, ¿cierto? O puedan disminuir la visión de los demás. Seamos conscientes. Ya dice nuestra capacidad de calcular distancias, calcular entre comillas, porque no podemos determinar exactamente la distancia de algo, depende de que veamos colores y contornos claros, ¿ya? En la oscuridad, esto se difumina. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones de tráfico, que viene en sentido contrario, parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. Cuando está oscuro, hay menos posibilidades de darnos cuenta que hay un obstáculo, ¿ya? Entonces, ojo con eso también. La potencia y ajuste de sus luces, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, si hay lluvia, niebla o nieve, y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Por ende, en la noche debemos extremar nuestras precauciones y circular a una velocidad que nos permita entender lo que hay más adelante. Distancias de verificación con distintos tipos de ropa. Estamos hablando o seguimos hablando de la oscuridad, ¿ya?
Aquí tenemos varias formas de expresarlo, pero la que más me gusta es esta que está. Aquí estamos con luces bajas. Se fijan que el haz de luz es corto. Y aquí estamos con luces altas. El haz de luz es mucho más largo. Si la persona va con ropa oscura, la vamos a ver prácticamente encima, 25 metros. Probabilidad alta de atropello. Si va con ropas claras, a 60 metros. Todavía es poco. Si va con ropas reflectantes, a 125 metros. Ahí ya tenemos más tiempo de reacción. Si vamos con luces altas, ¿cierto? Y ropas oscuras, la persona que está cruzando la calle, por ejemplo, la vamos a ver a 150 metros. Con ropas claras la vamos a ver a 300 metros y con ropa reflectante a 450 metros. ¿Ya? Importante esta parte. Importante porque lamentablemente, o sea, no lamentablemente, sino que por investigación, por decirlo así, no podemos encender nuestras luces altas en zonas urbanas, que es donde más personas hay. Por lo tanto, lo más posible es que vamos a tener estos rasgos para poder ver en la oscuridad a una persona. Entonces, necesitamos circular a una velocidad siempre moderada. Carlos Carreón dice, acá anda mucha moto todos los días, pero baja esta circulación con lluvias. Perfecto, muy bien. Es lo ideal. Que si puedo ocupar un auto o la micro cuando llueve, lo mejor porque va a ser mucho más seguro. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Entonces, recuerden, aquí vamos a aprovechar de reforzar el punto, que las luces bajas son para zonas urbanas y las luces altas son solo para zonas rurales, ¿ya? Luces bajas, urbana, luces altas, rurales. Manejo de luces en un encuentro, cuando se encuentra un vehículo con otro. Ya, este será el último tema, nos quedan unos poquitos minutos. Dice que al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerque en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones, ¿ya? Esa pregunta también es pregunta de prueba y sale harto en los test, ¿ya? Así que recuerden que si usted va con luces altas en una zona rural y ve un peatón, no baje las luces, porque el peatón va a muy baja velocidad y es mejor que usted pueda verlo mejor a él y probablemente no lo va a afectar con temas de encandilamiento. Ya, por último, el peatón puede mirar un poco al lado si lo molestan un poco nuestras luces, ¿cierto? Pero es necesario que usted lo pueda ver bien y para eso le va a servir las luces altas. Pero si se encuentra con otro vehículo, aunque sea una bicicleta, usted debe cambiar a luces bajas. ¿Para qué? Para no encandilar. Baje sus luces. No salió un gallo clavo. Dice, baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea sesgado por las luces del otro, ¿ya? ¿Cómo voy a saber eso? Porque el otro conductor me va a hacer un cambio de luces. Todo el espacio entre los vehículos debe encontrarse iluminado. También es importante que cambie a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal, para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su velocidad se encuentra, perdón, no velocidad, su visibilidad se encuentra
limitada. Ya, queridos amigos, hasta ahí quedamos el día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que les vaya súper bien, ¿cierto? Si alguno de ustedes va a dar pronto la prueba, les deseo todo el éxito del mundo, todas las bendiciones posibles, y un saludo cariñoso, como siempre, ¿cierto?, a Carlos Carrión. Que estén muy bien, Carlos, nos estamos viendo en las próximas clases. Recuerden que esto es practicates.cl. Yo soy Ricardo Cornejo, les mando un abrazo grande y espero que les vaya súper bien en su prueba. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao, que estén muy bien.